Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Next Gen Truck Simulator. Hoy, tal como dirá en el título, te voy a estar contando cómo fue que me intentaron hackear mi canal y robar todos mis datos y perder hasta el calzón que llevaba puesto, chicos, ¿vale? Este video te tiene que interesar porque todo aquel que tenga una cuenta bancaria, ya sea tú o tus padres, está muy propenso a que esto le ocurra. También para aquellos youtubers que me ven, que ya sea que tengan un canal con buen crecimiento, que estén empezando, es importante que ya sepas esto. Y yo hoy te voy a estar contando la manera en que estas personas operan, porque ya me pasó, ¿vale? Vas a saber cómo estos ciberdelincuentes pues intentan atacarte y bueno, las consecuencias pueden ser catastróficas para ti, y no solo por tu canal, porque bueno, te voy a estar contando, ¿vale? Y bien, te voy a decir al final los posibles causantes de que me ocurriera esto, ya que también este videojuego se ve involucrado. Sí, este juego tiene algo que ver. Hay algo en este juego que no me gustó y que también me da por pensar que tuvo algo que ver, ¿vale? Pues bien, todo empieza hace unos días cuando yo me encontraba mal de salud. Y fue luego de haber subido el video de la actualización con multijugador de este videojuego Next Gen Truck Simulator, que ya lo tienen en el canal, ¿vale? Bueno, al día siguiente de subir el video reviso mi correo electrónico como de costumbre y me llama la atención un mensaje que se los voy a resumir así. Buenas tardes, mi nombre es Mikael, representante legal de Ventstar. Ventstar es una desarrolladora de videojuegos real que sí existe, ¿ok? Y bien, dice, queremos invitarlo a anunciar nuestro producto en su canal. Estamos dispuestos a pagarle $500 por un comercial de 30 segundos o más y algunas otras cosas que decía el correo, ¿vale? Cosas obsoletas, ¿vale? Bien, pues bueno, yo después de leer esto, lo único que pensé fue, bueno, veamos de qué se trata, ¿no? Y le respondí, claro, aceptando, ¿no? Para ver, pues, de qué se trataba, ¿no? Bien, pues pasó un día y no recibí respuesta, es decir, al día siguiente, ¿vale? Pero sí recibo otro mail, esta vez de Blue 12 Studio, que es otra compañía que desarrolla videojuegos real, ¿vale? Y reconocida, ¿vale? Y este mail decía lo mismo, solo que esta vez me ofrecen de 500 a 10.000 dólares, ¿vale? Por poner el tráiler del juego en mis videos. Claro que respondí aceptando para ver esta vez de qué se trataba, ¿vale? Vamos a ver, ¿no? Y aquí ya empiezo a dudar algo, ¿vale? Pero no mucho porque, bueno, pues cualquiera se emociona con algo así, ¿no? Una de estas propuestas así, cualquiera se emocionaría, ¿vale? Bien, pues esta vez sí responden temprano y la respuesta se la resumo así. Buenas tardes, sea bienvenido al programa de socios. El trato es que publique el tráiler del juego Stray, ok, el videojuego Stray, en sus videos y le pagaremos el 50% de lo acordado al momento que usted firma el contrato y nos envía la copia, ¿vale? Bien, pues en este mail ya venía incluido el enlace de descarga del tráiler y el contrato para tener mi Navidad resuelta, ¿no? Bueno, pues abro el enlace, muy confiado e inocente, abro el enlace. Y bueno, efectivamente estaba el video, pero también había un archivo el cual se llamaba contrato de promotor. Este archivo contenía, pues supuestamente el contrato que yo debía firmar y enviarles, ¿ok? Pero resulta y pasa que este contrato no estaba en PDF como yo pensaba y como todos pensaríamos que estuviera, ¿no? Es un contrato. Más bien estaba en un archivo con terminación, en vez de PDF, tenía terminación .exe, ¿vale? Resulta que yo estaba haciendo todas estas movidas desde mi tablet, ¿vale? No estaba en el computador. Entonces, para sorpresa de todos, los dispositivos Android, ¿vale? Los celulares no abren este tipo de archivo bajo ningún método posible legal, ¿vale? Tendrías que rootear tu dispositivo o hacer movidas extrañas, ¿vale? Pero Android no lo abre, ¿vale? Entonces, bueno, pues decido irme a la PC, ¿vale? Pero antes de eso, me entró la desconfianza, chicos, ¿vale? Me entró esa mala espina en la cabeza, ¿ok?
Y yo decido examinar ese archivo en un antivirus virtual, ¿vale? En un antivirus virtual que se llama virustotal.com. Aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el enlace, ¿ok? Y cuando lo examino, resulta que este archivo contenía efectivamente un virus. Solo uno, chicos, ¿vale? Solo un virus, solo uno. Pequeño, ¿vale? Que fue detectado ahí como de casualidad. Bien, en ese momento yo pensé, bueno, a lo mejor es algún error de este antivirus virtual, ¿no? Pero decido buscar ayuda de todos modos, ¿no? Con alguien para saber qué hacer en este caso. Pero desafortunadamente la ayuda llegaba al día siguiente, no me podía atender en el instante, ¿vale? Y bueno, no podía hacer más nada y simplemente esperar. Bueno, pues decido no responder el mail y dejarlo así hasta el día siguiente y responder el mail, ya que he resuelto pues esas dudas, ¿no? Bien, pero ese mismo día, en la noche, recibo otro correo, esta vez de parte de Music Maker Studio, una aplicación de creación y edición de música profesional que existe en PC, ¿vale? Music Maker Studio es real completamente, ¿vale? Y lo que se decía en este correo era exactamente lo mismo con las mismas propuestas anteriores, ¿vale? De 500,000 a 10,000 dólares me pagaban, ¿vale? De inmediato yo digo y pienso, bueno, pues esta vez ¿qué está pasando con diciembre? ¿Qué pasa con Etherplayer? ¿Seré rico este mes acaso? Ahora Etherplayer es el único canal solicitado para publicitar. ¿Qué está pasando aquí? Estamos todos locos. Bueno, pues claro que mi cabeza ya estaba alerta, ¿vale? Mi cabeza ya y mi cerebro ya estaban muy en desconfianza. Entonces abro el link que me envían en este mail y esta vez resulta ser de que, para sorpresa de todos, esta vez sí es un PDF, ¿ok? Y esta vez incluía un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad que debo firmar para no compartir ni las contraseñas ni la información que se daba en este contrato con nadie, ¿vale? Esto es un acuerdo que muchas empresas hacen realmente para que tú no distribuyas la información ni nada, y si lo haces pues vas a tener problemas pero legales bien serios, es bien serio, que podrías ir hasta preso, si no tienes para pagar abogados ni nada de estas cosas, ¿vale? Bien, ya todo viene de forma más formal y creíble, ¿vale? Pero dentro del PDF que abro vienen unos links de descarga del video que debo mostrar y los contratos, ¿ok? Pues bueno, cuando abro el archivo me encuentro con el video, y junto a el video vienen múltiples archivos más, entre ellos el contrato que debo firmar, el cual es, una vez más, se encuentra en formato .exe, ¿vale? Desde luego todo esto me encendió de una vez las alarmas y decido, antes de ir al computador una vez más, ya teniendo la experiencia anterior, decido examinar todo esto en el antivirus virtual una vez más. Y para sorpresa de todos, chicos, pues ¿qué creen? Esta vez los archivos no contenían un virus, no contenían un virus. Más bien contenían más de 16 virus masivos, entre ellos spyware, que es para robar datos, ransomware, que bloquea para siempre el ordenador y publica tus datos. Básicamente es un secuestro, que el hacker pedirá dinero o hará algunas movidas para darte para devolverte el control de tus cosas, si no pues te jodiste, ¿vale? También venían pues muchos troyanos que son letales. Los troyanos son letales para tus datos y entran fácil a tu computadora. Adicional de eso venían gusanos, venían bondes, venían un montón de decenas de virus más en estos archivos, ¿vale? Esta vez pues claro que ya yo, bueno, me exploté la cabeza, ¿vale? Totalmente. Antes de continuar les digo, todos estos archivos venían en formato RAR. Antes de abrir los links, todo venía en formato RAR para descomprimirse, ¿vale? Pero yo estaba pensando que, claro, serían métodos de seguridad de la empresa, ¿no? Según yo, ¿vale? Esta vez
Obviamente el hacker venía con furia en los ojos, dispuestos a entrar y dispuesto a dejarme en la quiebra y degollarme por completo, ¿eh? El hacker estaba furioso porque yo lo estaba haciendo esperar muchísimo. Es que no le respondí los mails anteriores por estar esperando, ¿no? Él quería que yo le respondiera de inmediato, ¿vale? Bien, pues es aquí cuando mi cabeza estalla y decido buscar ayuda inmediata, en serio, ayuda inmediata. Y a la vez examinar cada enlace y cada archivo que yo había abierto en mi dispositivo móvil, ¿vale? En mi tablet. Uno por uno en un antivirus personal, el cual ahora llevo activado aquí 24/7. Aquí pueden verlo, llevo activado el antivirus 24/7. Para este momento ya yo estaba asustado porque en Android la mayoría de estos virus pueden entrar fácilmente. Y para todo aquel que en pleno 2022 terminándose ya siga pensando que en Android no existen o no puede tener virus, por favor, abra la cabeza y acéptelo. Y si no puede aceptarlo, entonces entiérrese vivo y nunca abra una cuenta bancaria y la vaya a tener en su móvil, porque los troyanos bancarios son una realidad en móviles, al igual que muchos otros virus más. Son 100% real, chicos. O sea, esto de que en virus no, en Android no existen virus, olvídense de eso, que eso fue en el pasado. Hoy en día cada dispositivo electrónico es 100% hackeable. Nada es seguro en esta vida, chicos, ¿vale? Entonces, me informan de todo lo que debo hacer y no hacer, ¿vale? La ayuda me informa y de inmediato corro, a ver, yo mismo corro a Samsung, ¿vale? Me voy a Samsung y activo el antivirus que Samsung trabaja con un antivirus, ¿vale? Para proteger las tablets de estas de nueva generación como la que tengo y los celulares de nueva generación, ¿vale? Ellos tienen un antivirus para nosotros. Pero bueno, estos antivirus vienen un poco incompletos, por decirlo así, no hacen el trabajo 100%. Entonces, para mi satisfacción, yo ya tenía comprado desde antes de hacer todas estas movidas, de abrir estos correos y todos estos links. Y este antivirus, el cual es McAfee, que es uno de los mejores, y que yo te recomiendo que compres si de verdad te interesa tu canal y tu cuenta bancaria y tus datos, si eres un empresario o lo que sea. Y bueno, ya para ir resumiéndote, el último análisis que hice no arrojaba ningún fallo, ni datos secuestrados, ni virus. Yo estaba limpio, ¿vale? Yo estaba limpio y todo esto a la final se determinó que fue porque los virus venían todos los virus que se detectaron, venían todos encapsulados en los archivos .exe, los cuales yo tenía que instalar en mi computador para poder supuestamente acceder a los contratos y firmarlo y poder que me dieran el dinero, ¿vale? Y como Android no abre estos archivos, pues no se pudo liberar ninguno, gracias a Dios. Y gracias a que mi desconfianza me hizo analizarlos antes de abrirlos en el computador. Y gracias a Dios que a mí me dio por abrir estos correos en mi tablet, porque yo estaba con mi tablet en ese momento y decidí pues abrir todo desde mi tablet, ¿no? Que igual hace el trabajo. Para mí la tablet que tengo ahorita reemplaza muy fácil el computador chafa que tengo. Y bueno, y esto es algo que yo te recomiendo, o sea, nunca intentes abrir un archivo .exe en Android o en computadora sin antes analizarlo bien, chicos, ¿vale? Eder, ¿no me acabas de decir que no se pueden abrir exe en Android? Pues no se puede, pero sí que existen métodos, como ya te explico, root o aplicaciones raras, cosas así, ¿no? Pero no lo hagas, carnal, no lo hagas. Bien, entonces, pues a la final yo decido proteger aún más mi cuenta con diferentes métodos, entre ellos el más definitivo, que es este que verás aquí en pantalla y te preguntarás, ¿qué es esto? Es una USB. Bueno, es una llave, chicos. Pensarás que es una USB, pero no. Esta es una llave de ciberseguridad, la cual es lo más efectivo para proteger datos importantes y funciona comunicándote con Google y diciéndoles que has adquirido este sistema de seguridad. Y ya ellos se encargan personalmente de configurarlo para que solo cuando tú insertas esta llave en tu dispositivo donde intentas ingresar tu cuenta, se te dé permiso para entrar a tu cuenta, ¿vale? Si no ingresas esta llave, no podrás acceder a tu cuenta bajo ninguna circunstancia, sin importar que ingreses la clave de tu cuenta o los códigos, los factores,
o nada, o sea, que no sea esta llave, nada que no sea esta llave no vas a poder abrir tu cuenta, ¿vale? Así que pues ahora estoy, se puede decir que con el máximo nivel de protección en mi cuenta, porque a mí me importa muchísimo mi canal y mi cuenta bancaria. Yo he trabajado muchísimo en esto, chicos, y de verdad que si a ti te interesa también tu canal, tu negocio, tu cuenta bancaria, si lo que sea que tengas de importancia, datos de importancia, haz la inversión en una de estas llaves y créeme que te vas a sentir más seguro, ¿vale? De verdad, ¿vale? Y bueno, pues a ver, ahora, el hacker fue en resumen un poco tonto, porque él jamás se imaginó que yo iba a abrir esto en una tablet. Él simplemente pensó que yo iba a ser, pues vaya, bastante fácil de embelezar con esas cifras de dinero bastante elevadas, que claro, cualquiera se emocionaría, ¿no? Yo a la final me emocioné, soy sincero, me emocioné y todo, pero de todos modos, yo soy una persona que desconfía mucho de las cosas en varias ocasiones, ¿vale? Y bueno, ahora, ¿por qué digo que está incluido este videojuego en los causantes? Pues chicos, como sabrán, cuando yo publiqué el video de la actualización del multijugador nuevo, pues este videojuego muestra tu correo electrónico, algo que yo veo mal por parte de Next Gen Truck Simulator, que haga eso. O sea, ¿por qué tendrías que mostrar tu correo electrónico, que es algo privado? ¿Por qué no mejor un nombre de usuario? O sea, un nombre del juego, como Eder Player. ¿Por qué muestras tu correo electrónico? No, o sea, no debería hacerlo. Y sí, ok, ya tú dirás, bueno, pero culpa tienes tú por meter tu correo personal, ¿no? Pero a ver, igual, si no es tu correo personal, puede ser otro correo. Y de igual forma, cualquier persona que vea tu correo ahí en el juego va a empezar a mandar mensajes, lo que sea. Por ejemplo, si yo entro al multijugador y veo a alguien jugando ahí y me manda un mensaje y sale su correo electrónico y yo soy una persona malintencionada, pues yo voy a mandarle correo electrónico a esa persona a ver qué tal, quién es, empezar a moverme para hackearlo, cosas así, ¿no? Eso está mal, porque a ver, si eso estuviera bien o fuera normal, cualquier juego lo haría. Pero hasta el momento ningún videojuego que yo he jugado, y en serio he jugado mazo de montonón de videojuegos, más de 100 videojuegos he jugado en mi vida, y hasta el momento este es el primer videojuego que muestra un dato personal públicamente, ¿vale? En un multijugador donde cualquier persona puede verlo. Entonces, por eso es que yo veo mal que Next Gen Truck Simulator, sin importar que, vale, sea un correo personal o cosas así, es un correo donde se te puede comunicar. Esto es un dato personal donde cualquier persona puede comunicarte, ¿vale? Entonces eso está mal que lo muestre un videojuego. No está bien, chicos, ¿vale? Entonces, pues nada, ese video ya lo he editado, ya lo he corregido, ya he tachado todas esas partes donde se mostraba el correo mío, ¿vale? Y bueno, también he quitado ya mis correos de donde lo tenía posiblemente visible, como por ejemplo en la descripción del canal, en mi Instagram, cosas así, donde se podía ver, pero igual no tiene tanto sentido, porque a ver, ese correo estaba ahí siempre y nunca me había pasado esto. Qué casualidad que cuando yo publico el video donde aparece mi correo, entonces me empieza a llegar esto a mí. Es por eso que yo veo muy involucrado a Next Gen Truck Simulator en esto, ¿vale? Y bueno, porque estaba, ya te digo, estaba hace muchísimo tiempo ahí y nunca había pasado. Ahora qué suerte que pasó, pues, ¿vale? Pero bueno, ya sabes que así es como operan estas personas, y no solo de esta forma, o sea, no solo mandándote ofertas jugosas para que tú aceptes, sino muchísimas otras formas operan: llamadas telefónicas, mensajes de spam con muchísimos virus inofensivos conocidos como phishing, que también son una realidad en móviles. Ya te digo, móvil no está exento de virus, ¿eh? Entonces, pues es así como operan, así es como quieren tratar de llegar a tu dinero y vaciarte por completo lo que tú tengas, ¿vale? Quitarte todos tus datos, publicarlos y pedir un rescate de datos, ¿vale? Eso se llama como un secuestro de datos. Y bueno, yo te digo que tengas muchísimo cuidado, porque, hombre, si tú de verdad tienes muchísimo interés en lo que sea que tengas, negocio, empresas, cuentas bancarias, un canal de YouTube pequeño y en el futuro va a ser grande, o ya tienes un canal grande, protégete, amigo, protégete, pero también infórmate, ¿vale? Pero también infórmate del tema
con personas idóneas, personas que sepan de estos temas, ¿vale? No vayas a YouTube, no busques información en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube hay muchas personas con ganas de ganar like, vistas y comentarios, ¿vale? Y por eso te dirían cualquier cosa que cualquier persona común te diría. Mejor ve con un experto en ciberseguridad y él te va a informar muy bien, de verdad. O sea, yo me asesoré muy bien y la verdad es que pues hoy en día puedo decir que me siento un poquito más seguro en este aspecto. Porque, bueno, he aprendido muchas cosas también y se me ha informado muy bien también. Y yo te digo lo mismo, si de verdad te importa muchísimo lo que sea que tengas, créeme que una pequeña inversión en un experto en ciberseguridad y en una de estas llaves y en uno de estos antivirus, créeme que no lo vas a sentir con ningún peso, no vas a sentir pesado nada de estos en cuanto a dinero, porque a ver, quién sabe más adelante qué tanto tú llegues a triunfar. Estoy seguro de que vas a triunfar en todo lo que sea que estés haciendo. Y qué mal que venga un aprovechado y te quite tus cosas en una temprana edad, se puede decir, todos tus ahorros, todo tu progreso en un trabajo, lo que sea que tengas. Mejor protégete, amigo, de verdad. Infórmate correctamente, ya te digo, no en YouTube, porque en YouTube te van a enredar la cabeza como no tienes idea. Yo cometí el error de irme a YouTube y veía personas diciendo que no, que los antivirus no sirven en celulares, que en celulares no entra tal cosa, que no sé qué. Brother, a la final me enredó la cabeza y bueno, yo mejor vamos a lo seguro, ¿vale? Entonces, pues chicos, esta es la historia que les quería contar, que es de suma importancia para todas aquellas personas que, ya te digo, les interesa sus datos y su progreso, ¿vale? Y bueno, pues a la final, pues nada, el hacker no logró entrar a mi sistema porque, bueno, fui más inteligente, se puede decir, gracias a mi sexto sentido que me dijo, carnal, hay algo raro aquí y bueno, vamos a investigar todo, ¿vale? Entonces, pues, si se preguntan, Eder, ¿qué hiciste con los archivos con virus? Bueno, pues, hasta el momento están encapsulados, lo tiene el amigo este que me ayudó en esto, los tiene encapsulados. Y bueno, en algún momento de la vida, cuando seamos ricos, no sé, le pagaremos a un hacker privado, un hacker bueno, porque también te debo decir de que el término hacker no es para globalizar maldad, ¿vale? El término hacker tiene gente buena y gente mala. Hay hackers malos, malintencionados, y hay hackers buenos que te ayudan y que ayudan a muchas personas. A mí me ayudó prácticamente, bueno, un experto, ¿no? Y pues la verdad, el término hacker es bueno y malo, 50 y 50, ¿vale? Pero por las personas, ¿vale? Y bueno, nada, un mensaje para aquella persona que intentó hacerme esto. Pues hombre, no te funcionó y ya no te seguirá funcionando. Lamentablemente tendrás que hacer algo 3 veces peor. Y créeme que ahora en adelante voy a desconfiar hasta de las llamadas telefónicas que me llamen. Y puede ser el número de mi padre, pero antes voy a examinarlo, ¿vale? A mí me interesa muchísimo mi canal. Y bueno, hombre, búscate un trabajo algo honrado. Si no tienes el cariño de tu madre, intenta conquistar a una chica para que te dé cariño. Si lo que te falta es cariño, y no estar haciendo estas cosas que son malas y que afectas a las personas y te pueden afectar a ti también en el futuro. Mejor sé una persona de Dios, ¿vale? Si no estás lleno de amor en tu vida, si tienes una vida desgraciada, pues bueno, qué lástima, ¿no? Qué lástima, pero busca ayuda, por favor, ¿vale? Entonces, chicos, un mensaje para todos: cuídense, no confíen en estas estafas engañosas que funcionan de distintas formas. Ya yo te conté la mía. Y espero que este mensaje les haya servido para empezar a poner empeño en su ciberseguridad, que hoy por hoy, 2022, ya camino 2023, es algo muy real y muy preocupante, porque pasa todos los días y todos los días hay personas en bancarrota gracias a estos cabrones. ¿Vale, chicos? Entonces, pónganse las pilas y nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.